Buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, pues un día de muchísima actualidad, seguimos dando pasos hacia atrás, hacia adelante, bueno, seguimos dando vueltas, ¿no?, a estas negociaciones con la oferta final de Donald Trump y con el rechazo de Ucrania. Si os parece, empezamos con eso. Se habla de un Trump cada vez más indignado ante el ultimátum de Vance. Habla en el mismo sentido que Marco Rubio de abandonar las negociaciones. Carlos, ¿en qué punto estamos del conflicto en Ucrania y sobre todo cómo de cerca están de romperse estas negociaciones? Porque ahora parece que estamos más cerca de una ruptura total, ¿no? Sí, bueno, para mí cuesta un poco de trabajo entender, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, pero me cuesta trabajo entender cómo Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos pretende poder mediar en esta situación cuando todo lo que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa como propuestas para la paz han sido pues propuestas unilaterales, ni siquiera han sido propuestas que han salido, que han emergido por la parte de Rusia, tampoco son propuestas que han tenido un origen en la parte de Ucrania. Son propuestas que Estados Unidos pone sobre la mesa y luego le manda una misiva a vamos a decir, a ambas partes del conflicto y les dice, esto es lo que les propongo que ustedes acepten. No sé si me estoy explicando, es una tercera parte. Pero es una tercera parte que además no tiene ni siquiera la cercanía con uno ni con el otro. Es decir, las propuestas que Rusia pueda tener no están sobre la mesa, las propuestas que Ucrania pueda tener no están sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa de las discusiones para ver si se alcanza la paz o no, para ver si se puede negociar o no, es una propuesta que puso Estados Unidos que es completamente unilateral. No entiendo bajo estas circunstancias cómo se pretende que ambas partes pues puedan llegar a un acuerdo de paz. De hecho, muy bien Putin lo ha dicho el día de hoy, que él estaría dispuesto a sentarse a la mesa a negociar con Ucrania. Muchas veces en diplomacia lo que no se dice es más importante que lo que se dice. Esto que dijo Putin, la interpretación que yo en lo personal hago, no es tanto me quiero sentar a la mesa a negociar con Ucrania, sino más bien la interpretación es no quiero a Estados Unidos como intermediario en estas negociaciones. Eso es lo que yo alcanzo a interpretar. Bueno, pues pendientes de estas conversaciones sobre Ucrania, el foco está puesto también en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con esta información que les contábamos hace escasos minutos, estas noticias que hablan de que Estados Unidos podría reducir a la mitad los aranceles a China. Está hablando ahora mismo secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un momento en el que, por cierto, funcionarios de la Casa Blanca dicen que los cambios en los impuestos a China no serían unilaterales. Vamos a escuchar los mensajes de Bessent sobre China. Allowed to continue. China's current economic model is built on exporting its way out of its economic troubles. It's an unsustainable model that is not only harming China, but the entire world. China needs to change. The country knows it needs to change. Everyone knows it needs to change, and we want to help it change because we need rebalancing too. China can start by moving its economy away from export overcapacity and towards supporting its own consumers and domestic demand. Such a shift would help with global rebalancing that the world desperately needs. Of course, trade is not the only factor in broader global economic imbalances. The persistent over-reliance on the United States for demand is resulting in an ever more unbalanced global economy. Some countries' policies encourage excess savings, which holds back private sector-led growth. Others keep wages artificially depressed, which also suppresses growth. These practices contribute to global dependence on U.S. demand to spur growth. Ahí tenían al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablando sobre China. Dice que el FMI debe denunciar las políticas que distorsionan la economía mundial. Dice también
en alusión a las políticas de Donald Trump, que Estados Unidos primero, que América primero, no significa América solo, suavizando el tono la administración de Donald Trump en un momento en el que, como decimos, la noticia habla de que se podrían reducir los aranceles a la mitad, en torno al 50, al 65%. Dicen funcionarios de la Casa Blanca ahora que no serían medidas unilaterales, o sea que China tendría que hacer lo mismo. Muy pendientes de esta guerra comercial, de si estamos o no ante una desescalada. Vamos a seguir mirando a la situación en Ucrania, la situación en torno a las negociaciones con Estados Unidos. Paco, te quiero preguntar también por esta propuesta, esta oferta final de un Donald Trump cada vez más enfadado, más aún después de que Ucrania haya rechazado su oferta. A ver, lo que yo pienso es que aquí el principal escollo en este diálogo abierto tras la llegada de la administración Trump a la Casa Blanca es la Unión Europea y el Reino Unido, y por interposición Ucrania. Hemos visto estos últimos días como la Unión Europea y el Reino Unido siguen en sus 13, ¿no? Reacios a alcanzar un acuerdo que significara algún tipo de lo que ellos llaman cesión territorial de Ucrania hacia Rusia, ¿no? Manteniéndose en sus 13 de lo que planteaban en 2022, en 2023, en 2024. Es como si no hubiera pasado el tiempo y como si ni siquiera hubiera cambiado la administración de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es el principal escollo. Y además aquí la Unión Europea tiene un problema, claro, también interno, que es que tienen que justificar de alguna forma las políticas que han aplicado estos últimos años y que han supuesto y que han ido en detrimento de la economía europea, ¿no? Por ejemplo, las sanciones a Rusia, ¿no? Que al final han sido unas sanciones boomerang. La Unión Europea creció el 1% en 2024, mientras que Rusia creció en torno al 4%, ¿no? Entonces, bueno, el país sancionado cuadruplica el crecimiento de los sancionadores, por ejemplo, ¿no? Y la Unión Europea también tiene que justificar tiros en el pie o suicidios económicos como el de la voladura del Nord Stream, ¿no? Que ha supuesto un serio jaque para la economía alemana, que es, digamos, era el motor económico de Europa, ¿no? Entonces, siguen en sus 13 también por una cuestión interna. Tienen que justificar de alguna forma las políticas que han realizado y las políticas que están anunciando, ¿no? Como ese astronómico gasto de 800.000 millones de gasto militar suplementario en la Unión Europea, que ya estamos viendo cómo se empieza a aplicar en países como España, vía decreto, y que va a suponer también recortes sociales, ¿no? Aunque aquí el señor Sánchez diga que no, pero excepto el señor Sánchez, en toda Europa están diciendo que va a haber recortes sociales para sacar de algún lado ese dinero que se va a gastar en armamento, en munición o en lo que sea, ¿no? Que tampoco es una cosa enfocada estrictamente en la guerra. Yo creo que es una especie de intento de salida a una crisis económica, ¿no? Algo parecido a lo que intentó, a lo que hizo el partido de Hitler en los años 30, ¿no? Para superar la crisis económica alemana, promover las infraestructuras, ¿no? La construcción de infraestructuras y reconvertir las industrias en industrias de armamento, ¿no? Incluso se está hablando, ¿no? Por ejemplo, que Porsche se va a dedicar a producir tanques en vez de coches, etcétera. ¿Por qué? Porque no venden los coches ya. Y lo mismo le pasa a Audi y lo mismo les pasa a muchos, ¿no? Y además han emprendido una política de aranceles que, claro, la limitamos a lo que está haciendo Trump con respecto a los aranceles, ¿no? Pero es que quien abrió el melón fue la Unión Europea, ¿no? Con los aranceles a los automóviles chinos de un 40%. Quien abrió ese melón de la guerra comercial fue la propia Unión Europea, por ejemplo, ¿no? En resumen, yo creo que el principal escollo, como he dicho al principio, de este diálogo o negociaciones no es ni siquiera Ucrania, es la Unión Europea. Porque, claro, la actitud que toma el régimen de Zelensky es que está envalentonado porque piensa que tiene detrás a sus socios, aliados europeos, ¿no? Y bueno, sobre el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Lo que se ha dicho al principio del programa, ¿no? Que Putin ha desmentido una serie de cosas que se han publicado en los medios occidentales. Hay mucha especulación. Rusia no ha dejado claro que, por activa y por pasiva, que no está dispuesta a llegar a unos acuerdos que no supongan unas garantías de seguridad para Rusia y para la población del Donbass, por ejemplo, ¿no?
Y por otra parte, el asunto, diálogo con Ucrania, negociación con Ucrania, ¿sí o no? Hombre, evidentemente Rusia no se va a negar a que si hay finalmente un acuerdo de paz, aunque ahora mismo es una cosa que no está ni siquiera en fase de borrador, que acabará firmándolo Ucrania para que fuera realmente efectivo. Ahora, lo que es bastante más dudoso es que Rusia esté dispuesta a tener un diálogo o llegar a algún acuerdo con el señor Zelensky. Bueno, pues a la espera de este diálogo y de estas negociaciones, ahora mismo de lo que se habla es de una oferta final de Donald Trump, se habla también de un ultimátum por parte de J.D. Vance que habla de un intercambio de territorios o que Estados Unidos se desentiende, ¿no? Sale de estas negociaciones. Antonio, te quiero preguntar por esto. Ayer parecía que estábamos más cerca de una solución, hoy parece lo contrario, ¿no? Parece que Trump y su círculo más cercano se están cansando del conflicto en Ucrania y también del bando ucraniano, ¿no? Sobre todo después de rechazar esta oferta sobre Crimea. Sí, eso te iba a decir, que una cosa es que Donald Trump se canse de las negociaciones porque es normal, que las negociaciones, sobre todo sobre temas tan delicados, pues llevan muchísimo tiempo y conllevan hay que tener muchísima paciencia para llevarlas a cabo, ¿no? Y parece que Trump lo que quiere es demostrar que él es el pacificador, ¿no? Como bien dijo, y entonces quiere acabar con la guerra, pero ya. Y pues sí, se puede acabar con la guerra ya, y él tiene la llave para hacerlo. En cuanto deje de suministrarle armas a Ucrania y en cuanto deje de suministrarle dinero al Estado ucraniano y en cuanto deje de suministrarle información de satélites al Estado ucraniano y en cuanto deje de guiar misiles que penetran en el territorio de Rusia, bueno, pues la guerra de ahí a unas semanas ha acabado. Entonces, la cuestión es que efectivamente, como bien señalabas, es más bien una amenaza no a Rusia, no a Putin. Hombre, tienes que llegar a un acuerdo de paz, pero ya, porque quien tiene la sartén por el mango en esta negociación, pues es evidente, es obvio, es Rusia, no es Ucrania, y por lo tanto, a quien le está invitando a sentarse a la mesa a negociar es Ucrania. ¿Cuál es el impedimento para que Zelensky diga, venga, va, me siento a negociar? Pues que se siente respaldado por otras potencias aparte de por Estados Unidos. Si el único apoyo de Zelensky fuera Estados Unidos, obviamente Zelensky obedecería a la primera, pues lo que dijera Donald Trump. Pero el encuentro en la Casa Blanca nos mostró que el único apoyo de Zelensky no es Estados Unidos, sino que tiene alguno más. Ahora bien, iba a decir, yo si fuera Zelensky, yo creo que él ya lo sabe, cuál es realmente la fortaleza que tienen esos otros aliados, que era una coalition of the willing, con lo cual ya es una debilidad, porque ya no es un solo actor, sino que es una coalición donde se tienen que poner de acuerdo muchos actores. Bueno, es que esa coalición la lidera el Reino Unido. Bueno, la lidera el Reino Unido, pero ya digo, está Alemania, está Francia, está Italia, está España, está Polonia, bueno, en fin, está Canadá. Que poner de acuerdo a todos esos, pues a lo mejor no es tarea sencilla, ¿no? Entonces, ya digo, yo podría decir, pues yo que Zelensky me lo pensaría mucho porque ese respaldo no es muy fiable, que digamos. Pero yo creo que Zelensky esto lo sabe y le da absolutamente igual, ¿no? Y entonces hay una cuestión, yo intervine anoche y hay una cuestión que no nombré, que no cité, pero creo que hay que tener en cuenta, y es que no basta con los 4 oblasts pues esto, ¿no? Del Donbass y de Zaporilla y de Crimea, etcétera, etcétera, sino que Rusia, no es que Rusia quiera también Odessa, etcétera, etcétera, sino que hay que tener en cuenta que la población de Odessa es rusa. Con lo cual, si no se deja toda esa parte de Novorossiya, es decir, todo lo que es la costa ucraniana del Mar Negro sin resolver, es un capítulo que se dejará abierto y es un capítulo que se dejará abierto para quien venga en el futuro y que le estallará en toda la cara, porque obviamente ese capítulo se cerrará tarde o temprano y, bueno, pues Rusia tendrá algo que decir ahí, ¿no? Entonces,
dudo mucho que Vladimir Putin acepte un acuerdo de paz o un alto el fuego o lo que sea, como por donde se quiera empezar, en el que Odessa no entre en discusión o directamente en el que Odessa caiga de la parte de Ucrania. Dudo mucho que en Rusia se acepte eso, por una sencilla razón, porque esa era la situación, es decir, una parte rusófona incluida dentro de Ucrania, esa era la situación del Donbass hasta el año 2014. A partir del año 2014 empieza una guerra civil, si se quiere, entre la parte este y la parte oeste de Ucrania, en la que hay más de 1.000 muertos al año, que se dice pronto. Y bueno, ¿alguien quiere esa situación para los próximos 10 años para Ucrania? No creo. Y aquí tenemos, y con esto acabo, aquí nos encontramos con un problema bastante grave. Y es que el derecho internacional entiende el derecho de los tratados, la Convención del Derecho de los Tratados, que es de Viena del año 69, entiende que ningún acuerdo internacional puede ser firmado en contra de los principios de jus cogens. Y uno de los principios de jus cogens más importantes es el del respeto a la integridad territorial de los Estados, el respeto a la soberanía de los Estados. Con lo cual, si por un tratado, aunque sea un tratado de paz, un acuerdo de paz, digamos, se viola este principio de jus cogens, es de pleno de nacimiento, ¿verdad? Ya tiene un vicio de nacimiento, entonces es nulo de pleno derecho, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay una serie de excepciones que, bueno, pues que yo creo que los rusos esgrimirán a cada paso, y es Kosovo, por ejemplo. Kosovo ya ha sido reconocido como tal Estado por la propia Unión Europea y por 25, 26 países de la Unión Europea. España, por ejemplo, no. Hace unos años éramos 4 los que no lo reconocíamos, pero creo que ya han ido cayendo. Pero, desde luego, España no reconoce Kosovo como Estado independiente. Pero la Unión Europea sí, y ha iniciado un diálogo con Kosovo para incluirlo como miembro de la Unión Europea. Es decir, aceptamos la independencia de Kosovo para meterlo dentro de la Unión Europea. Aceptamos Croacia como país independiente. ¿Y cómo se independizó Croacia? Por favor, que la gente mire un poquito la historia de los años 90 y se verá que, fruto de una guerra, después de una guerra, se accede a la independencia de Croacia, por ejemplo. Eslovenia, exactamente lo mismo. Es decir, que independencias fruto de una guerra, hay ejemplos de eso, hay en el pasado reciente, digámoslo así, ¿no? En los últimos 40 años, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, porque la gente pone un punto y final en la Segunda Guerra Mundial y dice, bueno, y a partir de ahí ya empezamos a contar con el nuevo derecho internacional y tal. Bueno, pues en los años 90 esto sucedió y en el siglo XXI, ya digo, con el tema de Kosovo, también ha sucedido. Luego, ¿podríamos estar ante otra excepción? Pues de nuevo aquí damos, y con esto acabo, damos con una de las claves más importantes para resolver este conflicto, no la guerra solo, sino el conflicto, que es mucho más amplio, y es que eso tiene que tener aceptación por parte no solo de un Estado, que sería Estados Unidos, por ejemplo, sino por parte de multitud de Estados. Y me parece bastante obvio que también quien tendría que estar de acuerdo es la propia Ucrania. Y aquí volvemos al problema que habéis señalado antes, y es que Zelensky ha dicho que no, que por ningún modo, de ningún modo, pues él accedería a eso, a cercenar la integridad territorial de su país, con lo cual se abre una vía, o bien se va Zelensky, o bien pues Estados Unidos abandona las negociaciones. Él ya ha cumplido su papel de pacificador, dice, bueno, chicos, lo he intentado, y a partir de ahora, a fari voy, es decir, eso es asunto vuestro, y vosotros os apañáis, ¿no? Bueno, es de todo menos fácil la solución a este problema.